Sacerdote. El sacerdote de YouTube, Dani, una bella persona a la cual tuve la suerte de conocer, y quiero aprovechar esta ocasión para hablar un poco de política, la experiencia que está teniendo la Iglesia con la política en España, porque lógicamente tú estarás mucho más cerca de todo esto. Hay algo que creo que es un hecho, ¿no?, un poco debatible, como suelo decir a veces, y es que la derecha se abanderó de la religión, años atrás también, por lo que sea, pero hablamos de la actualidad, ¿no? En nuestro contexto sí, en España muchísimo. No se puede hablar del franquismo sin hablar de la vinculación de la Iglesia con el franquismo, ¿no? Pero algo que muchos no saben o que se ha orillado es que también la Iglesia contribuyó a la transición enormemente, que hubo figuras emblemáticas, cardenales, obispos y curas que ayudaron a hacer esa transición. Lo que pasa es que si amplías la perspectiva y miras otros países, te das cuenta de que en otros países la Iglesia ha estado muy vinculada a la izquierda. En Latinoamérica, con el movimiento de la teología de liberación, la Iglesia se identificó mucho con la causa de la clase obrera, ¿no?, si hablamos con terminología de izquierdas. Y eso es porque en realidad en el cristianismo hay un principio que llamamos la encarnación, y es que Dios asume lo humano como suyo, ¿no? Entonces la Iglesia no puede ser indiferente a la humanidad, a lo que sucede, a la cultura, y se mete en la cultura. A algunos les gustaría que la Iglesia no nos metiéramos en ningún tema, ¿no?, ni de política, ni de opinar, pero la Iglesia ya no solo curas y obispos, ¿no?, sino los cristianos están llamados a empapar también la cultura y su contexto de los valores que creemos del Evangelio. ¿La Iglesia se abraza en respuesta a la derecha en España? Una parte de la Iglesia sí. La Iglesia es muy plural, o sea, la pluralidad que existe, solo hablo ahora de España, en la Iglesia no la podría soportar un partido político, donde la disciplina de voto te manda fuera si no estás con el partido, ¿no? Pero en la Iglesia hay obispos que tiran por un lado políticamente, otros que tiran por otro, otros que se desvinculan de la política. Quiero decir, ¿hay obispos de izquierda? Sí, quizás no lo dirán. Sí. No lo dirán, No sé. pero si fueran de derecha sí. No deberían tampoco decirlo para no condicionar, porque el obispo es el pastor grande de una diócesis y debe también respetar la pluralidad de su diócesis. ¿Tiene que estar libre de ideologías un obispo? ¿O debería estarlo? No, puede tener un pensamiento, o sea, cualquier cristiano y un obispo, un cura, puede tener su pensamiento político. Lo que pasa que debería, para nosotros, la ideología política debe estar muy, muy, muy por debajo de nuestra fe cristiana, ¿no? A nosotros el centro son las bienaventuranzas. Es un Jesús que se sube a un monte y predica: bienaventurados los pobres, los perseguidos, los que lloran, los que sufren. Entonces, claro, Jesús era un poco más de izquierda, ¿no? La izquierda es un poco más, ha pillado más cosas de Jesús, ¿no? Hablando con propiedad, porque vino mucho más tarde, ¿no? ¿Jesús era un progre? ¿Qué es progre? Eso es lo que yo me pregunto. Y yo no sé si es que progresista o es una forma de llamar a una parte de los que apoyan a los partidos supuestamente progresistas. No lo entiendo muy bien. Pero un día saldré a preguntarlo en las entrevistas. ¿Tú qué crees que es ser progre? Joder. Es que yo nunca utilizo esas categorías. Pero los escuchas, ¿no? Sí, lo escucho. A mí me lo han dicho como insulto. Como insulto. Cura progre, cura tibio. Tibio. Eso está muy de moda ahora, lo de tibio. Sí. Eso viene de los que piensan que tienen un pensamiento sólido, conservador, anclado en valores inmutables. Todos los demás somos tibios, los que estamos abiertos a la novedad. Ayer puse en tweet la definición de tibio. Tibio es ni frío ni caliente, ¿no? Bueno, la que yo me creí. Hiciste. Sí, dije tibio, el adjetivo que ponen los subnormales a la gente de pensamiento más libre y sin ninguna ideología predominante. Así lo veo yo, vaya. Vamos a salseo, Dani. Esto quiero por ti, a cuchillo. ¿A quién votas? ¿Votaste?
Siempre he votado. Me parece, yo sé que tú no votas, No, nunca. pero yo el razonamiento Nunca ejercí. que me hago es que si quiero protestar tengo que votar. Nunca he votado a gusto, siempre he tenido cargo de conciencia y he votado a tantos partidos que creo que he cubierto casi todo el espectro. ¿Los decimos? Como cura igual le confunde a alguna gente. Yo no te quiero buscar problemas. No, que la gente lo deduzca, pero creo que solo he votado 2 veces consecutivas al mismo partido. Y A Vox ya sé que no, ¿cómo lo sabes? porque lo sé. Bueno, es una forma de pensar que me parece que hay que respetar, pero a mí lo que me preocupa, me hizo una entrevista ante un rapero y me preguntó sobre Vox, si lo que quieres es que dé mi opinión sobre Vox, te la doy. Al margen de que sea de derechas o de izquierdas, han hecho una política de apropiación del voto católico que me parece inmoral. A los católicos, que hay mucha gente de buena voluntad, es fácil engañarnos. Tú di que vas a ir en contra del aborto y ya tienes el voto. Porque el aborto no nos gusta. Nos gustaría un mundo en el que las mujeres pudieran dar a luz y poder cuidar a sus hijos, ¿no? Ahí vamos a ir después, te voy a hablar de ese tema al final. Sé que es un tema polémico, pero tú mete en tu esta que vas a estar en contra del aborto y ya tienes a un montón de católicos que tampoco no van más allá en el discernimiento del orden social, y la doctrina social de la Iglesia es todo un compendio sobre una reflexión de cómo deberían concretarse a nivel social Ese argumento las creencias. de la familia natural. Vox o partidos conservadores saben que se ganan los católicos cuando hablan de la familia natural, porque en la teología cristiana Dios creó al hombre y a la mujer, hombre y mujer los creó para que se unieran y procrearan y dieran vida, y eso es el orden natural. Pero eso quiere decir que Jesús, que es en quien siempre nos fijamos para hablar de lo que Dios quiere, no acogería a una persona que es homosexual. Pues por supuesto que la acogería. Que para ella también sería su amor, por supuesto. ¿Que eso supone una condena para esa persona? Para nada. La Iglesia Católica no piensa que la homosexualidad sea pecado. Pasa que la Iglesia Católica, en coherencia con todo lo que cree y piensa hasta el día de hoy, porque como hablábamos en el otro vídeo, la verdad se va desplegando y la verdad la vamos reconociendo, lo que dice la Iglesia es que los actos homosexuales, al no estar abiertos a la vida, a no ser procreativos, porque no hay un espermatozoide y un óvulo, no entran dentro del orden que Dios ha pensado para el hombre y la mujer. ¿Dios no contaba con los niños que no tienen padres y que necesitan familia? Me imagino que Dios cuenta con todas las sorpresas que le tenemos preparadas, ¿no? ¿Y crees que se debería priorizar la adopción en matrimonios heterosexuales, en parejas heterosexuales? Yo es que creo que ese es un tema... ¿Ante parejas homosexuales? Creo que es un tema en el que todavía nos falta una palabra acreditada de la ciencia. O sea, ahora, Hay estudios ya, ¿eh? Vale, pues no sabía. Quiero decir que yo creo que lo primero es que un niño tiene derecho a tener a su padre y a su madre biológicos. Ese es un derecho del niño, que no siempre puede ser garantizado por circunstancias, ¿no? Lo que habría que ver es si es mejor para un niño tener una figura masculina y una figura femenina en la casa, ¿no? En la que crece, que eso es lo que no sé. Ahora, la Iglesia en eso, la Iglesia oficialmente nunca se ha pronunciado, es que ha habido curas que han adoptado porque veían que había una situación de desamparo de una criatura y la han adoptado para darle un padre. Entonces, si una pareja homosexual, una pareja diversa al matrimonio natural adopta, la Iglesia no tiene nada que decir mientras ese niño reciba el amor y... Quiero decir, y si la ciencia, lógicamente, si por la ciencia sabemos que en la educación de un niño no va a ser peor ni inferior por el hecho de estar en una casa con un matrimonio homosexual, digamos que tú no das prioridad
a un matrimonio heterosexual sobre otro homosexual, ¿no? Para Si- adoptar. Si yo fuera el político, ¿no? Que hace las Sí. leyes. Yo voy con mi esposa, ahí hay un niño para adoptar, y aquí Por viene un supuesto, chaval si no con hay- su pareja, si no hay con un hombre. Si no hay argumentos que, Entendiendo de la eso, ciencia ya, que sí. acrediten eso, sería absurdo hacer esa discriminación. Y las preguntas las hago yo. ¿Qué? ¡Hasta luego!